A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si a los 41 años de repente alguien te diera el manual de instrucciones de tu propio cerebro? Hoy vamos a analizar justo eso, cómo un diagnóstico tardío de TDAH no es que te pongan una etiqueta, sino que te den una herramienta para, bueno, para reinterpretar toda una vida. Es que esta cita lo clava, de verdad. Captura perfectamente ese terremoto emocional, pero también esa inmensa claridad que llega con un diagnóstico ya en la edad adulta. Imagina la sensación. Es como haber estado conduciendo a oscuras, a tientas, durante décadas, y que de repente, ¡zas!, alguien enciende la luz. Ojo, no se trata de buscar una excusa para lo que pasó, sino de encontrar una explicación que de pronto lo ilumina absolutamente todo. Y bueno, para ponerle cara y corazón a toda esta experiencia, vamos a seguir la historia de Mauricio, un profesional de 41 años. Su vida, hasta hace no mucho, era el ejemplo perfecto de lo que es funcionar a toda marcha, sin tener ni idea de por qué el motor siempre parecía a punto de explotar. Esta metáfora es potentísima, porque esto va mucho más allá de sentirse un poco diferente. Describe un esfuerzo constante, agotador, por intentar encajar en un mundo cuyas reglas, sencillamente, no están diseñadas para un cerebro así. Es esa sensación de ir siempre a remolque, de tener que compensar sin descanso solo para mantenerse a flote. Fijaos en esta tabla, porque visualiza algo que es crucial entender. La carga mental no es simplemente hacer muchas cosas a la vez. Es un auténtico ecosistema de demandas cognitivas muy distintas, cada una con su propio peso, y todas compitiendo por los mismos recursos mentales, que son limitados. Para un cerebro con TDAH, saltar de la estrategia a la crianza y de ahí de vuelta al diseño, sin un sistema claro, es la receta perfecta para el agotamiento total, para el burnout. Y entonces, en medio de todo ese caos, llega el diagnóstico. Este es el punto de inflexión, el momento en el que el desorden empieza, por fin, a tener sentido. Y no es magia, es neurobiología pura y dura. Esta es la pregunta que lo cambia todo, de verdad. Décadas de autocrítica, de sentirse vago, desorganizado, poco constante, de repente se recontextualizan. La culpa, que pesa como una losa, empieza a disolverse y a transformarse en comprensión. Me encanta este término, neuroarqueología, porque es que es exactamente eso. Es como empezar a excavar en tu propio pasado para reinterpretar momentos clave, pero ahora con una lente nueva. Ese malentendido en el trabajo, aquel proyecto que abandonaste a medias, esa relación que se rompió, de repente todo cobra un sentido completamente nuevo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Para que nos entendamos, no se trata de falta de voluntad, para nada. Es que al director ejecutivo del cerebro, que es la corteza prefrontal, le faltan los recursos, en este caso la dopamina, para gestionar la oficina. Las ideas geniales están ahí, a montones, pero la ejecución falla porque los mensajeros químicos simplemente no llegan a tiempo o no llegan en la cantidad necesaria. Vale. Una vez que ya se tiene el manual, el siguiente paso es usarlo para editar la propia biografía. Y esto no es algo que pase solo, es un proceso activo de reescribir la narrativa que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Aquí se ve perfectamente el poder de esta reescritura. Esas etiquetas tan negativas que una persona se ha podido poner durante años se reemplazan por conceptos neurológicos. Vago se convierte en deuda de dopamina, que explica a la perfección ese bajón real, físico, que sufre el cerebro después de un pico de hiperfoco. Desorganizado se transforma en disfunción ejecutiva. Es que el lenguaje que usamos para describirnos importa, y muchísimo. El masking, o enmascaramiento, es un concepto clave aquí. Es ese esfuerzo agotador, constante, de intentar parecer neurotípico, es decir, de actuar como se supone que actúa alguien con un cerebro estándar. Y como vemos aquí, muchas aparentes debilidades son en realidad estrategias de supervivencia que ocultan una fortaleza. Por ejemplo, la obsesión por las listas no es una manía, es una defensa contra el pánico a olvidar, un pánico que nace de un cerebro increíblemente fértil que genera ideas sin parar. Y este es el objetivo final de toda esta reescritura. Dejar de medirse con una regla que no está hecha para uno. Aceptar que el propio sistema operativo es diferente y empezar a construir una vida que lo aproveche en lugar de castigarlo. Y eso, sí o sí, empieza con el perdón. Un perdón radical hacia uno mismo. Pero claro, la comprensión por sí sola no es suficiente. Hay que pasar a la acción. Si la memoria de trabajo y la organización interna son un desafío constante, la solución no es forzarlas más y más, sino construir un sistema de apoyo externo. Un exoesqueleto cognitivo. La idea es brillante. En lugar de forzar al cerebro a recordarlo todo, a organizarlo todo, se le construye una estructura externa en la que apoyarse. Esto libera una cantidad de energía mental brutal que antes se gastaba solo en intentar que no se te olvidaran las cosas. Volvamos al ejemplo práctico de Mauricio. En lugar de que todo compita por su atención a la vez, que es el estado natural de un cerebro con TDAH, él crea una jerarquía muy clara. Primero, la base, su bienestar y su familia. Después, lo que le da de comer.
Y solo cuando esas bases están seguras, dedica energía a los proyectos que de verdad le apasionan. Esto no es ser rígido, es una estrategia deliberada para no quemarse. Y aquí, claro, es donde la tecnología se convierte en una aliada fundamental. Para Mauricio, estas herramientas de inteligencia artificial no son un lujo, son auténticas prótesis para sus funciones ejecutivas. Notebook LM actúa como su memoria externa. Google Flow es como una red para cazar esas ideas que aparecen y desaparecen en segundos. Y esto demuestra perfectamente cómo se pasa de la tensión mental a la delegación estratégica. En lugar de estar horas intentando recordar datos, conectar ideas, forzando la memoria, se le pregunta a ese cerebro externo que procesa toda la información y te devuelve una estrategia clara y concisa. Finalmente, con una nueva comprensión de uno mismo y con nuevas herramientas, es posible empezar a reparar lo que el caos del pasado pudo dañar. Y con esto se abren puertas que quizás llevaban mucho tiempo cerradas, sobre todo en las relaciones personales. El diagnóstico le permite a Mauricio mirar atrás, a momentos tan dolorosos como su relación con su hija mayor, y por fin entender el porqué. La clave aquí no es justificarse, sino comprender que su cerebro, en aquel momento, estaba en un estado de caos absoluto, completamente desbordado y sin las herramientas para gestionar una situación así. Y fijaos en esto porque es increíble. El exoesqueleto cognitivo puede ayudar incluso a superar la evitación emocional, que es algo muy común en el TDAH. La IA no reemplaza la emoción, ni mucho menos. Lo que hace es ayudar a articularla, a superar esa barrera inicial para poder tener conversaciones que son difíciles, pero que son absolutamente sanadoras. Y esta es la transformación final. Es el paso de ser un operario cansado, una especie de víctima de las circunstancias y de un cerebro que no se comprendía, a convertirse en el estratega jefe de la propia vida. La meta no es controlar o suprimir el TDAH, sino diseñar una vida donde éste pueda funcionar a tu favor. Y con esta pregunta terminamos, porque quizás toda esta conversación sobre neurodivergencia no va de curar, ni de corregir, ni de arreglar nada. Quizás va de aceptar y de adaptar, de dejar de intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo y en su lugar empezar a construir un tablero de juego completamente nuevo.